El silencio pesa sobre los muros del palacio. Un solo sobre, grabado con el escudo real, se desliza sobre el roble pulido. En esa quietud, siglos de reglas tácitas tiemblan. La corona, usualmente intocable, se enfrenta ahora a un sismo sutil. En los pasillos sombreados, surgen susurros. Una propiedad privada, oculta durante mucho tiempo a los ojos del público, tiene un nuevo heredero. La pregunta persiste: ¿sobrevivirá la lealtad o chocarán los linajes de formas que nadie previó? El palacio se encontraba en una quietud casi antinatural. Sus muros, pulidos y fríos, reflejaban un silencio que se sentía más pesado que cualquier calma ordinaria. Camilla se movía por los grandes pasillos con pasos cuidadosos y medidos. Sus tacones golpeaban suavemente contra el mármol, y cada eco magnificaba la calma. El aire olía tenuemente a madera vieja y cera para muebles. Nadie hablaba. Nadie se atrevía. Su familia, vista habitualmente en eventos públicos brillantes, rara vez se aventuraba en estos santuarios interiores. Sin embargo, ahora, el equilibrio de poder en estos pasillos se sentía frágil, como un vidrio delgado estirado hasta el punto de ruptura. Lady Louise, la nieta de la reina, había sido nombrada silenciosamente heredera de una propiedad privada, una que permaneció oculta incluso para gran parte del personal del palacio. Era más que una propiedad. Era un símbolo de influencia, de linaje, de la autoridad silenciosa de la corona. Y ahora, ese símbolo tenía un nuevo poseedor. Detrás de las puertas doradas, comenzaron los susurros. Al principio eran bajos, como agua goteando bajo el hielo. Los parientes de Camilla, generalmente contentos con permanecer en un segundo plano, presintieron una oportunidad. Sus voces, apenas audibles, llevaban el peso de la expectativa y la ambición. Las alianzas se formaron como grietas en un cristal congelado. Cada gesto, cada palabra, era pesado cuidadosamente. Los cortesanos se dieron cuenta. Una mirada tenía un borde sutil. Una sonrisa era un poco demasiado afilada. Algo había cambiado. Cartas y libros de contabilidad, que antes se pasaban por alto, ahora cobraban una importancia inmensa. Las reglas, mantenidas con tanto cuidado durante generaciones, no ofrecían guía en este momento. La autoridad, normalmente incuestionable, parecía ahora vulnerable. Cada decisión, incluso la más pequeña, resonaba por los pasillos como un guijarro lanzado a aguas tranquilas. Lady Louise se movía con una gracia cautelosa. Palabras educadas, asentimientos gentiles y sonrisas cuidadosamente medidas marcaron su entrada en su nuevo papel. Pero los murmullos detrás de su sombra eran inconfundibles. Algunos hablaban de lealtad, de tradición, de respeto por la difunta reina. Otros, discretamente, de ambición, de herencia, de oportunidad. La familia de Camilla observaba, preparada, con sus intenciones ocultas pero agudas. Cada pasillo guardaba secreto. Cada paso podía ser un campo de batalla. El palacio, de repente, parecía más grande, más frío. Los espacios que antes se sentían seguros ahora se sentían expuestos. Los pequeños gestos tenían un significado monumental. Una puerta entreabierta. Una tos en el momento equivocado. Una mirada fugaz. Cada uno podía revelar lealtades o traiciones. El peso de los siglos presionaba hacia abajo, recordando a todos que, dentro de estos muros, nada era nunca simplemente lo que parecía. Y mientras Lady Louise era felicitada sutilmente por algunos y recibida con asentimientos medidos por otros, los primeros indicios reales de disidencia comenzaron a resonar por los pasillos. Silencioso, invisible, pero palpable. La calma se estaba rompiendo. El escenario estaba listo. Y en algún lugar, en los rincones sombreados del palacio, una pregunta echó raíces. ¿Sobrevivirían los lazos familiares, o esta herencia encendería una guerra que nadie podría controlar? El palacio contuvo el aliento. Los salones estaban en penumbra, iluminados solo por lámparas altas y parpadeantes que proyectaban largas sombras sobre los suelos pulidos. Abogados y asesores se movían en silencio, barajando papeles, y cada sonido parecía más fuerte de lo que debería. La propiedad privada de la reina, oculta durante tanto tiempo, había dejado un rastro, libros de contabilidad, cartas y documentos que susurraban sobre siglos pasados. Nada era accidental. Cada transacción, cada firma, tenía peso. La herencia de Lady Louise no era un regalo sencillo. Venía con reglas más antiguas que la mayoría de los recuerdos vivos, obligaciones no dichas pero rígidas.
Las tradiciones que habían mantenido estable el funcionamiento interno de la corona durante generaciones ahora presionaban sobre sus hombros. La familia de Camilla, poco acostumbrada a un poder tan discreto, comenzó a indagar. Hicieron preguntas con sonrisas, ofrecieron consejos con implicaciones sutiles y probaron los límites con gestos que parecían casuales pero eran de todo menos eso. Cada conversación se convirtió en una partida de ajedrez silenciosa. Un cumplido podía ocultar una estrategia. Un asentimiento podía esconder una advertencia. El personal del palacio, unido por el deber, notó la tensión. Sus rostros permanecieron neutrales, pero sus ojos parpadearon, captando momentos de inquietud. Sabían que la quietud era frágil, lista para fracturarse. Antiguas cartas, olvidadas hace mucho tiempo en cajones cerrados, fueron desenterradas. Insinuaban disputas previas sobre propiedades, privilegios y poder, fantasmas de discusiones que nunca habían llegado al conocimiento público. Y ahora, la historia parecía a punto de repetirse, aunque con apuestas más altas que nunca. Camilla se movía con cuidado a través de este campo de minas, consciente de que las ambiciones de su familia podrían inclinar la balanza. Tenía que proteger la memoria de la corona mientras lidiaba con parientes cuyo deseo de influencia hervía justo debajo de la superficie. Cada cena, cada reunión, se convirtió en un escenario para confrontaciones silenciosas. Las conversaciones eran medidas. Las miradas estaban cargadas. Los cortesanos observaban con ojos agudos, sabiendo que un movimiento en falso, un solo desliz, podía señalar lealtad o traición. Lady Louise, mientras tanto, comenzó a asumir su nuevo papel con tranquila determinación. Entendía el peso que cargaba, las líneas invisibles trazadas a su alrededor por la historia y la expectativa. Sin embargo, justo cuando comenzaba a encontrar su equilibrio, llegó una carta. Entregada discretamente, conocida solo por unos pocos elegidos. Su contenido era un misterio, pero su presencia lo cambió todo. Los susurros recorrieron el palacio como una corriente, sutil pero innegable. El equilibrio de poder, antes estable, ahora se tambaleaba. Todos hicieron una pausa. La propiedad, anteriormente un tesoro oculto, se había convertido en un catalizador. Los parientes de Camilla, hambrientos de ventaja, sintieron el cambio. Los pasillos se sentían más estrechos, los muros más altos. Cada palabra, cada movimiento, era vigilado. El pasado y el presente chocaron silenciosamente, y cada participante se preguntó qué mano oculta podría golpear primero. Y entonces, una sola pregunta quedó suspendida en el aire, tácita pero aguda: ¿quién controlaba realmente el legado de la propiedad privada de la reina y qué secreto guardaba esa misteriosa carta que podría inclinar la balanza para siempre? El palacio esperó. Las sombras susurraron. La familia de Camilla había comenzado a sentir el cambio en el aire. Los susurros que antes demoraban en rincones sombreados ahora se volvían más audaces. Sus voces portaban un propósito, calculado y preciso, como soldados probando los bordes de un campo de batalla. Las alianzas se formaban silenciosamente, bajo la apariencia de conversaciones casuales, mientras viejos agravios, enterrados hace mucho tiempo, resurgían como espectros. Cada mirada hacia Lady Louise, cada pequeño gesto, medía su respuesta, calibraba su compostura y trazaba sus límites. La propiedad era más que tierra. Era influencia. Un vínculo silencioso con el círculo íntimo de la difunta reina, un símbolo de autoridad que pocos fuera del palacio podrían llegar a comprender. Cada documento, cada firma, se convirtió en una herramienta, un instrumento de poder. Camilla se movía con cuidado entre estas dinámicas cambiantes. Su presencia era esperada, su aprobación se daba por sentada, pero sentía las sutiles corrientes subterráneas de tensión presionando contra ella. Los pasillos, antes predecibles, ahora parecían un laberinto. Detrás de puertas doradas, reuniones privadas se desarrollaban en tonos apagados. Los parientes de Camilla discutían estrategias en susurros que apenas llegaban a los oídos, pero que portaban implicaciones estruendosas. La ambición brillaba en sus ojos. La envidia relucía bajo una cortesía forzada. El personal que escuchaba fragmentos de estas conversaciones sentía que la inquietud se asentaba sobre el palacio, una advertencia de que el decoro pronto podría desmoronarse. Los rumores, sutiles pero persistentes, comenzaron a filtrarse hacia la prensa, aunque cuidadosamente contenidos. Los muros del palacio, construidos durante siglos para imponer orden, ahora resonaban con una inestabilidad silenciosa. Las reglas históricas, preservadas cuidadosamente, ofrecían poca guía. Las viejas lealtades, antes confiables, ahora se tensaban contra las ambiciones impredecibles del presente.
Lady Louise se movía con cautela, consciente de que cada paso hacia adelante era observado, calculado y evaluado. Los cortesanos notaban cada ligera vacilación, cada sonrisa cuidadosamente cronometrada. Cada palabra pronunciada o retenida conllevaba un significado, y cada gesto, por pequeño que fuera, podía provocar efectos dominó a través de la familia y del propio palacio. Y entonces, mientras Lady Louise se preparaba para asumir formalmente su herencia, ocurrió lo inesperado. Un miembro de la familia de Camilla, anteriormente considerado leal, o al menos neutral, pronunció palabras que congelaron la habitación. La declaración fue aguda, deliberada y destinada a inquietar. Amenazaba con reescribir las reglas de compromiso tácitas que durante mucho tiempo habían gobernado las interacciones dentro del círculo íntimo de la corona. Los ojos se agrandaron. Los alientos se contuvieron. El palacio, con toda su historia y tradición, de repente se sintió frágil. Cada persona presente intuyó que el próximo movimiento podría cambiarlo todo. La confianza, la autoridad y la tradición pendían ahora de un equilibrio precario. Camilla, Lady Louise e incluso el personal silencioso sabían que nada en los próximos días seguiría siendo como había sido. Una guerra sutil de influencia había comenzado, invisible pero real, y sus consecuencias podrían extenderse mucho más allá de los muros del palacio. Y en ese momento, un pensamiento escalofriante se apoderó de todos. Si incluso los aliados más cercanos podían darle espalda, ¿en quién se podía confiar realmente y que arriesgarían para reclamar una parte del poder oculto de la corona? Los susurros se habían vuelto más fuertes. Lo que antes servía en rincones sombreados ahora se asomaba a una tensión abierta. La familia extendida de Camilla se movía con una audacia cuidadosa, probando los límites del protocolo, buscando ventajas donde el silencio había protegido durante mucho tiempo a la corona. Cada pasillo, cada salón, parecía cargado con corrientes invisibles. El palacio mismo se sentía vivo, como si comprendiera el cambio de lealtades dentro de sus muros. Se concertaron reuniones secretas en rincones ocultos a la vista. Las conversaciones eran educadas, precisas y cargadas de capas de significado. Un comentario sobre la tradición podría ocultar un desafío. Un gesto casual podría portar una amenaza. Cada encuentro era un movimiento calculado, un paso cuidadoso en una danza silenciosa de influencia y ambición. Lady Louise, que alguna vez fue una figura silenciosa de cortesía, se había convertido en algo completamente distinto, una jugadora en un juego de apuestas altas que no había anticipado del todo. Sus asesores, leales y discretos, observaban cada interacción, preparados para intervenir en caso de que un paso en falso amenazara con un escándalo o debilitara su reclamo. Los ecos históricos de las disputas familiares por la herencia perduraban como fantasmas. Los muros del palacio habían visto conflictos similares antes, pero lo que estaba en juego en la modernidad hacía que la atmósfera fuera combustible. Las reglas que habían mantenido ordenado el funcionamiento interno de la corona durante siglos ahora se sentían quebradizas. Camilla observaba a su familia con atención, equilibrando la autoridad con la diplomacia, sabiendo que incluso sus expresiones sutiles podían influir en los acontecimientos. Los cortesanos, silenciosos y observadores, lo anotaban todo. Una sonrisa, una vacilación, una mirada podían señalar lealtad o traición. Y entonces, en un giro que nadie había previsto, un confidente considerado digno de confianza durante mucho tiempo se alineó con una facción de los parientes de Camilla. Su lealtad, antes asumida, ahora estaba en duda. Documentos que anteriormente se consideraban privados fueron mencionados sutilmente, se susurraron sugerencias y surgió silenciosamente conocimiento que podría desestabilizar el reclamo de Lady Louise. El palacio parecía contener el aliento. Cada pasillo, cada cámara, estaba cargada de suspenso. Incluso el personal, habitualmente entrenado para permanecer imparcial, sentía la tensión presionando desde todos los lados. Cada acción conllevaba ahora un peso. Cada conversación tenía consecuencias. Los pequeños gestos se convirtieron en señales, las palabras sutiles se transformaron en amenazas y los hilos invisibles del poder se tensaron a través de los salones. Cada movimiento de Lady Louise era monitoreado. Cada palabra de Camilla era pesada. La propiedad, oculta y privada durante mucho tiempo, se había convertido en el escenario de una delicada batalla de voluntades. Y sin embargo, el elemento más peligroso permanecía invisible. Una pregunta tácita flotaba, aguda y precisa, cortando el exterior sereno del palacio. ¿Quién se quebraría primero? ¿Quién traicionaría? ¿Y quién golpearía en silencio, sin ser visto, pero con consecuencias que podrían resonar mucho más allá de los muros de la corona? El palacio, impregnado de historia y tradición,
se enfrentaba ahora a una prueba como ninguna otra. Los pasillos silenciosos se habían convertido en un teatro de secretos, ambición y esquemas silenciosos. Y en algún lugar, en las sombras, el primer movimiento que podría cambiarlo todo esperaba ser realizado. La propiedad, que alguna vez fue un símbolo silencioso de secreto, se había convertido en el centro de una tormenta que nadie podía ignorar. Lady Louise se movía con cuidado por el palacio, con cada paso medido y cada palabra pesada. Cada apretón de manos, cada mirada, conllevaba un significado más allá de lo ordinario. La cortesía se había convertido en un campo de batalla. La amabilidad se había vuelto estrategia. Ella comprendía que un solo paso en falso podría ser explotado, retorcido y utilizado para socavar su autoridad. La familia de Camilla presionó suavemente al principio, con sutiles provocaciones disfrazadas de preocupación y sugerencias que pretendían parecer inocentes. Pero el sondeo se volvió más audaz. Los comentarios que sonaban casuales estaban cargados de desafío. Las sonrisas que parecían cálidas ocultaban ambición. Los muros del palacio, testigos silenciosos durante tanto tiempo de siglos de tradición, ahora parecían resonar con tensión. Cada habitación, cada pasillo, se sentía como si pudiera estallar en conflicto en cualquier momento. Los cortesanos y el personal navegaban con cuidado, conscientes de que la ambición familiar podría anular el protocolo. Su lealtad a la corona exigía discreción, pero lo que estaba en juego era más que el simple decoro. Cada mirada y gesto era observado. El peso de la historia presionaba como una sombra. Siglos de tradición ininterrumpida, de orden silencioso, chocaban con los impulsos impredecibles de herederos que se habían impacientado con la sutileza. En una cena privada, la tensión alcanzó su punto máximo. Las velas parpadeaban contra las copas de cristal, y su luz proyectaba sombras que parecían bailar por las paredes. Las conversaciones se movían en capas, educadas en la superficie pero afiladas por debajo. Y entonces sucedió, una sola palabra, pronunciada con precisión, lo suficientemente baja como para impactar sin previo aviso. Un desafío. Una amenaza. Una revelación. La habitación se congeló. El silencio descendió como una cortina pesada. El palacio, por primera vez en décadas, parecía fracturado, frágil. Cada ojo se volvió. Cada latido del corazón se sentía audible. La calma que durante mucho tiempo había definido estos salones se había ido. Ahora, la pregunta colgaba en el aire, tácita pero innegable. ¿Quién surgiría como el verdadero guardián del legado y quién sería dejado de lado en esta guerra silenciosa? El precedente histórico no ofrecía consuelo. El protocolo no proporcionaba ningún escudo. El pasado, que alguna vez fue una guía, ahora se sentía distante e irrelevante. Incluso Lady Louise sintió el peso de todo ello. La herencia que había recibido, la autoridad que había asumido, se habían transformado en algo más pesado de lo que había anticipado. La lealtad, la confianza, la ambición y la envidia chocaban en este espacio frágil. Camilla, observando de cerca, comprendió que un movimiento en falso, una palabra fuera de lugar, podría desentrañar todo lo que la corona había preservado durante tanto tiempo. Y entonces, mientras la luz de las velas parpadeaba por última vez, un sonido tenue llamó la atención, una puerta abriéndose que nadie esperaba. Una presencia, invisible hasta ese momento, entró en la habitación. El palacio contuvo el aliento. Una sola pregunta ardía ahora en cada mente. ¿Quién había entrado y qué fuerza acababa de llegar para inclinar el equilibrio de poder para siempre? El palacio se erigía como testigo y participante, sus muros absorbiendo cada palabra susurrada, cada mirada sutil. Las sombras se estiraban a lo largo de los pasillos, retorciéndose y doblándose como si fueran conscientes de la tensión que ahora se apoderaba del edificio. Lady Louise se movía con cautelosa autoridad, consciente de que su papel ya no era ceremonial. La herencia que había reclamado era más que una propiedad, era influencia, poder e historia plegados en una realidad única y frágil. Camilla caminaba detrás de su familia como un general que inspecciona un campo de batalla. Cada deseo, cada ambición, debía equilibrarse con la lealtad a la corona. Cada sonrisa o asentimiento podía indicar aliento o consentimiento para la traición. Los aliados se formaban en habitaciones ocultas, las alianzas se susurraban tras puertas cerradas y las traiciones se revelaban en gestos demasiado sutiles para los ojos casuales. Cada rincón del palacio parecía vivo con la estrategia, cada pasillo era una prueba de paciencia, voluntad y control. La propiedad privada, que alguna vez fue un símbolo silencioso de secreto, se había convertido en el epicentro de un drama real que podría redefinir las relaciones y la autoridad dentro de la familia durante generaciones. Cada conversación, cada apretón de manos,
Cada sonrisa cuidadosamente medida se convertía en un arma o un escudo. El personal, siempre vigilante, navegaba por una red de lealtad y ambición, con cuidado de permanecer neutral pero consciente de que podían convertirse en peones sin previo aviso. Las tradiciones centenarias de la corona presionaban contra la imprevisibilidad de los herederos modernos, y cada momento vibraba con tensión. Al caer la noche, el palacio se transformó. Las velas parpadeaban, los candelabros brillaban y las sombras se alargaban, revelando la danza silenciosa del poder. Y entonces, en las puertas, apareció una presencia, inesperada, deliberada, imposible de ignorar. Una figura cuya llegada podría alterar el equilibrio de influencia, cuya identidad era desconocida para la mayoría, pero cuya autoridad exigía atención. Los susurros recorrieron los pasillos. Las preguntas colgaban en el aire como nubarrones de tormenta. ¿Quién había venido? ¿Y por qué ahora, en este momento crítico, cuando las lealtades se ponían a prueba y las ambiciones quedaban al descubierto? Lady Louise hizo una pausa, presintiendo el peso de lo que estaba por desarrollarse. Camilla se tensó, entrecerrando la mirada hacia la puerta, con su mente repasando posibilidades. Los aliados se movieron inquietos, sabiendo que siglos de decoro podrían desmoronarse con una sola palabra, una sola acción. El palacio parecía contener el aliento, como si las propias paredes anticiparan la confrontación inminente. En ese momento, la herencia, los susurros, las sutiles traiciones, todos los hilos de tensión tejidos durante meses, convergieron. La autoridad, la lealtad, la ambición y la historia chocaron silenciosamente, pero con una fuerza innegable. Todos los ojos estaban fijos en las puertas. Cada latido del corazón resonaba con anticipación. Y la pregunta que había flotado desde que llegó el primer sobre exigía ahora una respuesta. ¿Quién había llegado para inclinar la balanza del poder y sobreviviría el palacio la revelación que seguiría? Las puertas se abrieron lentamente. Las sombras cambiaron. Y en la penumbra surgió una figura, trayendo consigo un secreto tan poderoso que podría cambiar el rumbo de la corona para siempre.